Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Dios le bendiga, hermanos. Entonces comenzamos allí recordando lo que empezamos el domingo pasado. Queremos darle un complemento en este domingo. Las uvas silvestres. La relación, debería llamarla así, por lo menos sería lo que yo llamaría, la relación de las uvas silvestres, los falsos profetas y el corazón corrompido del hombre. Hermanos, decíamos que Isaías capítulo 5, el Señor nos presenta allí a su pueblo como una analogía, como una viña. Una viña que Dios la había preparado de una forma especial. La había puesto, el Señor dice que había plantado una viña, Isaías capítulo 5, dice que ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mi amado se refiere ¿a quién? A Jesucristo. Tenía su pueblo, Jesucristo, ya como plantado en una viña en tierra fértil. Observe la gama de bendiciones que Dios tenía plantada a esa viña. Tierra fértil, dice que estaba cercada, capítulo 5, versículo 2, dice, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, cercado, despedregada, o sea, quitadas las piedras para que la cepa de la semilla de la viña pudiera enraizarse. Son las gamas de bendiciones que Dios derramó a su pueblo en aquel entonces, ¿no? La había cercado, vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, así que tenía una torre, Dios vigilaba esa viña. ¿Estamos de acuerdo? Y también había hecho en ella un lagar, es decir, un lugar donde se pisaba las uvas para la elaboración del vino, para que no fuera en un terreno peligroso afuera de ese contexto de cuidado y protección de Dios mismo con su viña. Y esperaba, Dios dice que esperaba, ¿qué cosa esperaba Dios? De su viña, que diese uvas. Y en vez de dar uvas, da uvas silvestres o agrazones. Se le llama agrazones también. La uva silvestre es la uva que no es cultivada por el Señor, o sea, es una uva que nace sola, ¿no? Es ese zapallo que nosotros a veces encontramos en el campo, ¿no? Que nadie lo cultiva, sino que nace solo. Es esa semilla, es esa persona que no es cultivada por Dios, dice que le dio una uva silvestre. Así que está llamando a una persona como uvas en el Señor. Dice que dio uvas silvestres no cultivadas por el Señor, además de ser silvestres, dice que las uvas eran agrias. Si son agrias es porque nunca maduran. Las uvas agrias, los ramazones, son esos ramecillos de las uvas que dan uvas verdes que nunca maduran. Eso habla de algo espiritual, ¿verdad que sí? Podemos darnos cuenta. Y Dios pregunta en el 5:4, ¿quién más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, lo hizo todo para que tenga un contexto de dar uvas que den gratificación al corazón de Dios. Y sin embargo, da uvas silvestres, uvas agrias.
que nunca maduran, que no son cultivadas por Dios, verdes, que siempre están verdes, inmadurez, y que son agrias al paladar de Dios. Y Dios se pregunta, 5:4, esta pregunta me sigue impactando. ¿Cómo? Estoy hablando desde el absurdo, ¿entendió? Estoy hablando desde el absurdo. Es como que Dios mismo es inexplicable para Dios. Dios sabe todas las cosas, ¿no? No es inexplicable. Estoy hablando, dije, desde el absurdo, lo repito. Dios se pregunta ¿cómo? ¿Vio que hay un cómo? ¿Cómo? Dice Dios. Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ni Dios se lo explica. Porque sale de lo normal. Usted plantó algo, lo plantó bien y le salió dando otra cosa, otro resultado. Y Dios como que ni Él se explica. Sabemos que eso es, estoy hablando, vuelvo a repetirlo, desde el absurdo. Dios sabe todas las cosas. Pero Él dice, ¿cómo? Y entonces en el 5:8, Dios nos da la lista de cómo, el perfil de cómo una uva plantada con todo ese cuidado en tierra fértil, cercada, despedregada, me cuesta esa palabra, plantado de vides escogidas, había sido edificada en medio de ella una torre, le hizo un lagar, lugar donde se pisa la uva. Con todo ese contexto, la uva es silvestres. Y Dios en el 5:8 comienza a darnos el perfil de lo que es cómo se puede llegar a hacer ese proceso de plantación, a dar uvas, y en vez de dar uvas agradables, dulces, agradables al paladar de Dios, o al corazón de Dios alegrar, da uvas agrazones o agrias, verdes, que nunca maduran, y que, por supuesto, que producen rechazo al paladar de Dios. Entonces, hermanos, en el 5:8, ¡ay! De los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, dice la Biblia. ¿Cómo podemos llegar a ser uvas agrias? Bueno, en el 5:8 en adelante Dios nos revela qué es lo que le sabe amargo al Señor. Porque esas uvas agrias van a recibir, ¿qué cosa? Mayor condenación. ¿Quiénes son los que producen uvas agrias? Y ahí está la relación con los falsos profetas. Los falsos profetas, los profetas del diablo, no quise decirlo porque es medio fuerte de entrada, pero los falsos profetas, los falsos maestros, que la Biblia nos advierte que serán muchos en los últimos tiempos, son los que producen uvas agrias. Ellos son uvas agrias y ellos producen uvas agrias con lo que enseñan a la gente, con lo que predican a la gente. Ellos solamente van a producir uvas agrias. ¿Cómo lo hacen? Hay un proceso, hermano, lento, inexorable, sistemático, pero se va cumpliendo ese proceso. Y en el 5:8, a partir del 5:8, Dios nos dice que la primera cosa que aparece con un perfil para nosotros tener en cuenta es el materialismo, la codicia y el materialismo. Ya hablamos eso el domingo pasado, ¿no? Simplemente vamos a repasarlo para ir más adelante en el contexto, situarnos en el contexto pasado. La codicia y el materialismo. El afán por la riqueza. Codicia es el afán por la riqueza. ¿Será que se pregona eso de muchos lados? Sí, sabemos todo que sí. Y el materialismo, ¿qué es el materialismo? Es esa visión materialista o esa visión del mundo, la convicción de la cual tienen muchos, según la cual no hay otra realidad que esta que se ve, la temporal, la material. Nos importa, nos ponen el énfasis. Nosotros también tenemos que tener una cierta compatibilidad con el mundo material que vivimos, ¿sí? Necesitamos trabajar, necesitamos vivir y estar en esta realidad espiritual. Pero ahí no está el centro de nuestra vida. Si habéis nacido de nuevo, que tenemos que buscar otra realidad, las cosas que no se ven, las eternas. Pero dice que los falsos profetas son los que, usted va a ver después, lo vamos a encontrar un poquito más adelante, que son los que pregonan este tipo de elementos que hacen que una persona vaya en un proceso lento pero sistemático a hacer uvas agrias en la boca de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. El primer perfil entonces que aparece allí
es el materialismo. El líder materialista solamente reconoce a las personas exitosas por lo que tienen, no por lo que son. ¿Habrá líderes materialistas? Examínese usted mismo si está con un líder materialista. Y si alguien me ve en este contexto de lo que yo voy a enseñar y ve que yo soy un falso profeta, por amor de Dios, salga corriendo. Porque la Biblia dice, escapa por tu vida. Amén, hermanos. Amén. Pero tenemos que saber que los falsos profetas, los falsos maestros, son los que producen uvas y uvas agrias. Ellos hacen énfasis en el materialismo, en las personas. La segunda cuestión, 5, 11 y 12, vemos que hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Acá lo que vemos, que lo que van a pregonar encubiertamente un falso maestro, un falso profeta que no es de Dios, ¿qué es lo que va a pregonar encubiertamente? Fiestas, ¿de qué le habla fiestas? ¿De qué le habla vino? ¿De qué le habla los placeres de la carne? Los placeres mundanales de la carne. ¿Nosotros participamos de los placeres? Sí. Así que está hablando de otros placeres exagerados. Amén. Todo en su legítimo y en su medida, gracias, produce y podemos disfrutar de los placeres. Dice que todo lo que Dios nos dio es para que lo disfrutemos, todo en su justa medida. Pero los placeres de la carne, que ellos hacen énfasis, produce algo exagerado, cuando están exagerados. ¿Qué produce? Ahí mismo la Biblia lo dice. Hace que las personas, los creyentes, que tienen perfil de uvas agrias, se olviden de la obra de Jehová. ¿Y qué más? Y no consideran la obra de su mano. Un voluntario olvido de Dios. ¿Y a dónde decíamos el domingo pasado? ¿A dónde van los que se olvidan de Dios? Al Seol. Al Seol serán enviados los malos. ¿Cómo les llama a los que se olvidan de Dios? Voluntariamente. Al Seol serán trasladados todos los malos, dice Job. Si no mal recuerdo el capítulo 9. Al Seol serán enviados todos aquellos que se olvidan de Dios, los malos. Hay un exceso de placeres de la carne. En tercer lugar, dice que no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Al Seol serán todos, vuelvo a repetir, Salmo 9, 17, no es Job, es Salmo 9, 17. Dice, serán allí trasladados los malos, todas las gentes. ¿Quiénes son los malos? Todas las gentes que se olvida de Dios. Y dice que los falsos maestros, los falsos profetas, inclinan a la gente a olvidarse de Dios. Estamos conociendo la relación del falso profeta, el falso maestro, con las uvas agrias, o las uvas agrias con la relación de los falsos profetas. Ellos producen uvas agrias. Pero vamos a ver después que no solamente los falsos maestros, falsos profetas producen uvas agrias, también los corazones corrompidos se producen a sí mismos como uvas agrias. Pero estamos en el primer contexto. Los falsos maestros producen uvas agrias. El pueblo fue llevado cautivo, dice otra cuestión allí, en el 5:13. Por tanto, al no mirar la obra de sus manos, al no considerar a Dios y su obra, va a producir una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? 5:13 de Isaías. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Quién es el que tiene que darle conocimiento al pueblo? El líder, por lo menos el líder, el profeta de Dios, el vocero de Dios. El vocero de Dios, el representante de Dios, tiene que llevar al pueblo ¿a qué? Al conocimiento, porque la vida eterna ¿en qué consiste? En esto consiste la vida eterna, dijo Cristo. Que te conozcan a ti, oh Padre, conocimiento de Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna.
No va a haber mucha gente allá que el Señor le va a decir, no os conozco. ¿No dice San Juan? ¿No dice San Juan? Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas ¿qué? Me conocen a mí. Y estos líderes, estos falsos profetas, falsos maestros, no llevan al pueblo a conocer a Dios. No elevan al pueblo al mayor conocimiento, hermanos. ¿Por qué no elevan al pueblo al mayor conocimiento? Porque ni ellos conocen a Dios. Vamos a mirar después las características que ellos van saliendo del conocimiento. No pueden permanecer en el conocimiento. Empiezan trasladando conocimiento a la gente, pero luego no les interesa dar conocimiento a la gente. Y el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Por qué? Porque dice, decíamos el domingo pasado, que la respuesta está en 5:21. ¿Por qué ellos no trasladaban conocimiento al pueblo? 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos. Y Dios, en la persona de Cristo, en la boca de Cristo, dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios. El profeta de Dios necesita una continua revelación de conocimiento bíblico para trasladarlo al pueblo. Amén. Amén. Pero él no va a tener una renovación, un fluir del Espíritu Santo, trayendo espíritu, sabiduría y revelación, si no tiene una opinión correcta delante de Dios. ¿Cómo se consideraban estos líderes? Sabios en su propia opinión. Y Jesús dijo que el Padre esconde estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quiénes se las revela? A los niños, aquellos que tienen un corazón dispuesto a que siempre Dios les dé un continuo fluir de aprendizaje en su palabra. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Entonces dice otra característica de los falsos maestros y su relación con las uvas agrias, producción de uvas agrias, personas que son uvas, pero uvas agrias en la boca del Señor. Dice que el hombre será humillado. Si será humillado, decíamos el domingo, es porque estaba enaltecido. Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece es un principio espiritual, será humillado. Acá dice que será humillado el hombre, serán bajados los ojos de los altivos. Así que si serán humillados, serán soberbios. ¿Y qué cosas aborrece Jehová? Los ojos altivos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, dice la Biblia, abomina su alma. Les trae repugnancia. Y los falsos maestros tienen esa característica. Por amor de Dios, discierna que es un falso profeta. Estamos discerniendo un falso profeta, un falso maestro, un profeta del diablo. Aunque se la dé de Dios, sabemos por la Biblia quién es y quién no es. Amén. Podemos definir sus características. Dice que los falsos profetas son enaltecidos por sí mismos. ¿Qué es enaltecerse? Ensalzarse, elogiarse a sí mismo. Yo digo siempre, a veces en broma, deberían de cantar, muchos deberían de cantar nadie como tú, nadie como yo. Deberían de cantar eso, porque parece su enaltecimiento es tan grande, hermanos. Son orgullosos en su propia opinión. Que Dios nos ayude a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. Amén. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Equilibrio en nuestra opinión propia, hermanos. Porque dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera en la lista de las cosas que Dios le trae repugnancia, abominación, que le causa como una especie de maldición, es... ¿no? Los ojos altivos. La primera, los ojos altivos. La lengua mentirosa, y ahí sigue, el que causa discordia entre hermanos, ¿no? Ese es el último, la lengua mentirosa. Pero los ojos altivos están en primer lugar. Por eso usted puede conocer quién es un falso profeta y quién no lo es, porque el pueblo a veces no discierne y no sabe a quién está siguiendo. Que Dios les ayude a ayudar a alguien para ver el perfil de lo que es un falso profeta, un profeta del diablo, que se no es fuerte, un falso maestro, que produce en la gente uvas, pero uvas no dulces, agradables al paladar de Dios, sino uvas que son llamadas por Dios mismo, uvas agrias, silvestres, no cultivadas por el Señor, cultivadas por el hombre en su propia idea, en su propia opinión. Sabios en sus propios ojos
y altivos. Otra cuestión allí, yo quiero Proverbios 6:16, eso está en Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, de un 7 abomina su alma. Otra cuestión, otra característica del falso profeta y su relación con las uvas agrias, dice, traen el pecado. 5:18, ay de los que traen, ahí dice un ay, un lamento, un ay de juicio, de condenación. Ay de los que traen el pecado, traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. ¿De qué está hablando acá? Hermanos, la palabra santidad significa Apartados. apartados. ¿Apartados de qué? Del mundo. Apartados del mundo para Dios. Amén. Ya no somos del mundo. Amén. Vosotros estáis en el mundo, pero no somos del mundo. Apartados del mundo, su sistema, su manera de vivir, sus valores, su comportamiento, su conducta. Tenemos que apartarnos. Amén. Pero también tenemos que apartarnos ¿de qué? ¿De qué? Del pecado, hermanos. Cada vez más alejado del pecado. Acá dice que esa gente y las uvas agrias, los líderes de las uvas agrias, ellos y las uvas agrias, la gente que los escucha, atraen al pecado. Así que podemos cambiar esa palabra. Se acercan al pecado en vez de alejarnos del pecado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hoy todo el mundo, hermanos, y yo veo mucho perfil de uvas agrias, hoy todo el mundo se guía por esta regla, mira. Dice, ¿está en la Biblia que puedo ir a un baile? ¿Puedo tomar? ¿No puedo tomar? No está en la Biblia. Como no está en la Biblia, o como está en la Biblia, no de forma definida, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Sí, seguían por eso. Nosotros, el espiritual seguía por otra línea. ¿Cuál es la guía espiritual? Lo que me conviene y lo que no me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por lo que le conviene y por lo que le edifica. Pero hay otra línea superior. Dios me hablaba en mi corazón y me hacía ver que hay otra línea superior. ¿Por qué usted no va a ciertos lugares, aunque tenga toda la libertad de ir? Por amor. Porque hay lugares y hay cosas que yo no tengo que hacerlas, no tengo que irlas, no porque la Biblia me lo prohíbe. Por ejemplo, hablando del alcohol, he conocido que todo el mundo, y he trabajado con algunos pastores que defienden el alcohol a capa y espada. Se puede tomar. La Biblia condena ¿a qué? Los borrachos. Los borrachos quedan afuera. O sea que no podemos prohibir el vino. Y acá usted va a ver que dice que hay de los que se amansan mirando mucho al vino, ¿no? Pero hermanos, no es que nos está permitido, aunque no nos conviene, aunque no nos edifica, pero no podemos decirle que se puede prohibir. Pero nos acerca más el pecado. ¿Dónde está el pecado en el tomar? En la borrachera. Pero si yo tomo, ¿me acerco a la borrachera? Sí. O si no tomo, me alejo de la borrachera. Si no ¿cuál de las dos posiciones me aleja del pecado y la borrachera? No tomar. No tomar. Y esa decisión tiene que ser motivada ¿por qué? Por amor. El amor, cuando predicamos del amor, decíamos que el amor está bastante distante de lo que nosotros entendemos por amor, emoción, sentimiento. El amor no es solamente una emoción, un sentimiento, es más allá de eso. El amor es una acción sacrificial, hermanos. Amén. Eso es el amor. Amén. Dice que no hace nada indebido. Si yo veo que eso me puede llevar a la borrachera, cierto joven me decía una vez, trabajaba conmigo este joven, y este hombre me decía, en mi familia soy yo y mi hermana que lo único que quedan de creyentes. Vino mi hermana, Gustavo, que no vive acá en Salto, y vino a las fiestas, y estoy hablando ahora para las fiestas. Dice, y es creyente y sirve en la iglesia. Te voy a hacer una pregunta, me dice. En mi gente toda toman. ¿Quién se emborrachó? Me dice. La creyente. La única que se emborrachó de toda mi familia en las fiestas, pero un peludo que no se podía ni parar, me decía. Qué mal testimonio. Hermanos, no se trata de si puedo o no puedo. Se trata de alejarnos del pecado. ¿Amén? La borrachera es un pecado.
que te deja fuera del reino de Dios. Debemos de alejarnos del pecado. ¿Y qué hacían los falsos profetas y las uvas agrias? Atraen el pecado, se acercan al pecado. Nosotros tenemos que huir del pecado. Amén. Todo aquello que simbolice un peligro, huyamos, hermanos, porque a veces hemos sido la confianza, dice un dicho vulgar, mata al hombre. Otra versión de la Biblia dice del 5:18, ¡ay, qué terrible será si no hay cambio! El tomar, por ejemplo, ese ejemplo para mí está fantástico, el tomar o no tomar, ¿me acerca al pecado o me aleja del pecado? No hay ni un pecado en tomar un vaso, ¿no? No hay pecado, la Biblia no te prohíbe, pero yo decido no tomar también por amor al prójimo. Amén. Si el día de mañana viene un hermano que tiene debilidad con el alcohol, con la ingesta de alcohol, yo como pastor puedo tomar un vaso, pero lo que haces, lo que tomas o lo que bebes, lo que comes, dice Pablo, si le es ocasión de caer a mi hermano, ¿en qué tan acción hay? El amor. El amor hace un sacrificio por los demás. Y es amor. Amén. Yo tomaba un vasito de vino muchos años atrás. Vino casero que alguien me daba. Y yo tomaba mi vasito. Y una de mis hijas me dijo, no puedo verte tomar ese vaso de vino. ¿Qué hice yo? Pues me negué a mí mismo. ¿Y eso qué es? Amor. La expresión del amor. Si le causaba a alguien que no podía guardar un buen testimonio, pues por amor tenemos que alejarnos de aquello que implique pecado más adelante. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Y eso va, la prudencia no está divorciada, hermanos, del apartarnos del pecado. La prudencia tiene que ser compatible con nuestra vida. Amén. Amén. Sea prudente ahora en las fiestas, por amor de Dios. Demos buen testimonio. El mundo vive este tiempo en la borrachera. Alguien me decía cierta vez, tú no eres mi pastor. Yo vengo acá, pero tú no eres mi pastor. ¿Por qué no soy tu pastor? Dice, no, aquel es mi pastor, porque cada vez que yo lo visito, me da su buen vaso grande de ingesta de alcohol. Pregúnteme dónde está ese hombre. Afuera. Y Jesús dijo, hay un ay también, para los que dice que es necesario que vengan tropiezos, pero hay. Amén. Que Dios nos ayude a ser prudentes, hermanos. Amén. Dar buen testimonio como líderes, como hermanos en Cristo, como uvas dulces para Dios. Amén. Las uvas agrias se acercan al pecado. Hay lugares que yo no voy porque soy inflamable. Pero se puede ir. ¿Por qué no? Claro que puedo ir. Hay lugares que yo puedo ir. Pero no voy porque entiendo que mi naturaleza es inflamable, ¿sí o no? ¿Hay peligro si yo pongo un bidón de nafta al lado del fuego? ¿Hay peligro? Pero si hay peligro si yo lo pongo lejos. Hay lugares que un creyente no debería de ir. ¿Se puede o no se puede? Me preguntaban ciertos jóvenes cuando yo era líder de jóvenes. ¿Se puede o no se puede? Yo decía, se puede. Entonces vamos a ir. Digo, pero no se debe. Porque somos inflamables. Y usted me está entendiendo, no precisa ni nombrar los lugares. Usted ya sabe a dónde estoy direccionándome. Hay lugares, hay situaciones, hay cosas que yo no voy por amor. Amén. Por una elección de vida, por una elección de alejarme del pecado. Amén. Amén. Situaciones, reuniones, lugares que son legítimamente puede ir. Pero hay otro que está en otra visión de ser uva dulce para el Señor y de conservarse cada vez más puro. Amén. Amén. Porque el creyente que está esperando a Cristo, dice que el que tiene esta esperanza, a sí mismo, ¿qué va haciendo? Se purifica. Y usted se va guardando, alejándose de lugares y situaciones donde puede implicar el día de mañana pecado. Porque el proceso de uvas agrias es un proceso lento. Y los líderes que producen uvas agrias, los falsos profetas, los falsos maestros, acercan al pecado a la gente, no lo alejan. Amén. ¿Vamos a ser prudentes? Amén. Que Dios nos ayude.
traen el pecado, lo arrastran hacia sí, mientras que nosotros vamos por otra línea, tenemos que alejarnos del pecado. Porque el pecado, esa gente lo que hacían, dice lo que quiere decir ahí, que al permitirse pecados pequeños, los pecados pequeños dan lugar a otros ¿qué? Se va naturalizando los pequeños pecados, se van siendo tan natural, tan familiar con nosotros, que nos vamos acostumbrando, naturalizando el pecado, legalizando el pecado. La corrupción de ojos es pecado. El que mira a una mujer ya es pecado. Pero la vamos permitiendo. No, pero los ojos son para ver. No, pero también hay otra línea. ¿Cómo he de mirar yo? Dice la primera lista, la primera cosa que aparece, por ejemplo, en el libro de Job, la integridad. Dice, ¿cómo he de mirar yo? Nuestra vista tiene que estar consagrada, hermanos. Porque el día de mañana podemos caer en pecado. Alejarnos del pecado. Esa es la visión que Dios quiere transmitirnos para que seamos uvas dulces y no uvas agrias que traen malestar en la boca de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Ay, qué terrible será si no hay cambio. Eso quiere decir el 5:18. Mientras traen el pecado, lo arrastran tras allí. La Biblia dice, despojémonos de todo pecado, de todo peso y de todo pecado. Despojarse, ¿qué es? Vaciarse. El pecado que nos asedia es, despójense. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros. Alejarnos, deshacerse. La palabra despojarse es deshacerse de todo pecado. De toda aquella probabilidad de pecado, yo debo de correr mientras yo corro, como dice el refrán, mamá tiene hijo vivo. ¿Se acuerdan de José? 5:19. ¿Qué trae esa atracción del pecado, ese acercarnos al pecado? ¿Qué trae? Esto es lo que trae, hermanos, 5:19, lo que vemos en las uvas agrias, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Qué está hablando allí? Y bueno, si Dios nos va a castigar, no que nos castigue, pérdida de temor. ¿Qué produce en el pueblo? Pérdida de temor. La mediocridad, hermanos, en nuestra vida puede producir las uvas agrias, si somos uvas agrias, pérdida de temor. Estamos para acrecentar el temor a Dios. Amén. Hay solo un temor que tenemos que cultivar, el temor a Dios. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de muertos puede echaros en el infierno. A ese sí os digo, temed. Y temor está compatibilizado, bien compatible con alejarnos del pecado. Amén. Todo aquello que pueda implicar pecado, yo debo de alejarme, no acercarme a él. Tengo que ir en un proceso, las uvas dulces van en un proceso de tener más temor a Dios. Cuanto más veamos que aquel día se acerca, amén, más temor a Dios. Se prepara no la mediocridad, no a pérdida de temor, al castigo y juicio divino. Sí, en otras palabras, ellos decían así, y si nos va a castigar, que nos castigue. ¿No has escuchado de eso a gente así? ¿No has escuchado a creyentes decir? Dios no castiga por eso. ¿Por qué? Naturalizó el pecado. ¿Qué más? Convivió tanto con el pecado, se familiarizó tanto con el pecado, lo legalizó al pecado en su vida, que ahora le resulta que Dios no le va a pasar nada. Pero eso trae la administración de las uvas agrias, de los falsos ministros que el enemigo tiene. Hay de los que son valientes para beber vino y mezclar bebidas. ¿Habrá gente así? Cierto hermano me decía una vez que fue a buscar cobertura en Argentina y fue a esos ministerios que son proféticos y lo demás. Dice, ellos profetizan bastante, dice, pero te puedo asegurar que se bajan las jarras de vino, así como profetizan, dice, profetizan de todo. Y yo digo, ¿profetizan ellos o profetiza el vino? El sacerdote tenía prohibido en el Antiguo Testamento tomar el día que él ministraba. Una persona, un líder que ministra bajo los efectos del alcohol, ¿será el mismo? He visto líderes ministrar bajo los efectos del alcohol, hermanos. Y eso trae heridas, trae golpes a la gente. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Pero yo me tengo que alejar del pecado de la borrachera. ¿Amén? Amén. Las uvas agrias defienden la ingesta del alcohol.
Se bajaban, decía el hermano, las jarras con una sed tremenda. Otro punto, hermanos, de los líderes de uvas agrias, justifican al impío, dice allí. Ay de los que son sabios. Los que justifican, el 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Al ser, así lo entiendo yo, participante de la ingesta del alcohol, hermanos, muchas veces los valores van a ser trastocados en el interior de ellos. Y al impío ellos van a estar de ojos, de vista gorda, como quien dice. Y al que les quiere, es una molestia para ellos. Van a justificar al impío, todo al revés, y van a atacar al justo. Y eso es una realidad, bueno, entiendo que por la ingesta del alcohol. Y al justo quitan su derecho. Dice que justifican al impío. Y vaya si en la iglesia justifican al impío, hermanos, muchas veces. Basta que el impío, la persona que viene a la iglesia, pero que usted ve que vive una vida como las personas que no tienen la misma fe que nosotros, pero vienen a la iglesia. Pero basta que tengan una estabilidad económica alta y ellos justifican todo. Y al justo terminan quitándole el derecho. Muchas veces el justo que quiere de alguna forma ser testigos en contra de esa vida mediocridad se va a sentir atacado por ese liderazgo. Juicio eminente. ¿Qué viene para las uvas agrias y los líderes que forjan uvas agrias? Juicio eminente. 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron, les causó repugnancia. ¿Qué cosa? La palabra del Santo de Israel. ¿Qué viene para los líderes del juicio? Los líderes, que producen uvas agrias, que forjan uvas agrias. Un proceso de juicio está en eminencia en su vida. ¿Lo vamos a ver? Viene un proceso de juicio para sus vidas. Y ese juicio habla de que es habla del rastrojo, habla de la paja, que son elementos muy inflamables. Eso habla yo cuando se enciende un fuego ¿qué hace el fuego? Consume rápidamente. El juicio va a venir. No es lo mismo que dice la Biblia. Honremos al Hijo, porque su ira, ¿qué dice? Se inflama de repente. Puede ver los líderes que producen falsos líderes, falsos profetas, falsos maestros del Señor, que atestiguan, sus vidas atestiguan que son falsos, hermanos. Su juicio no necesita nadie maldecirlo, no necesita nada. Sus juicios son eminentes, serán prontos, eminentes, rápidos y fatales. Que Dios nos ayude, amén, a escapar. ¿Cómo conocer entonces un falso profeta? Vamos a mirar ahora qué es un falso profeta. Alguna vez me juzgaron como falso profeta, pero entiendo que la iglesia a veces no tiene la información de qué es un falso profeta, un falso maestro. Tiene condiciones. Vamos a conocer entonces ahora. Vemos la característica de su trabajo, cómo ellos trabajan con la gente para producir uvas agrias. Pero ahora, porque ellos también son uvas agrias. Pero ahora vamos a ver su perfil de un falso profeta. Vamos a concentrarnos no en la gente, sino en el perfil de un falso profeta del diablo. Un profeta. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué pueden relacionarse con Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Tenía apertura a dos fuentes, la fuente de Dios y la fuente del enemigo. El falso profeta, hermano, no se limpia por dentro. Mateo 23:25, no busque simplemente para los que están anotando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Qué tiene por fuera? Una religión. Una apariencia. Hipocresía es una apariencia. Porque limpias el exterior del vaso. Afuera parece bien.
y del plato. Pero por dentro, el asunto es por dentro, están llenos. En nosotros puede haber pecado, Claro. pero no llenos. Pero ellos están llenos de robo y desenfreno. Desenfreno moral. ¿Puede haber pecado en nuestro interior? Sí. ¿Puede haber? Claro. Pero no estar llenos. Pero ellos guardan la cosa, la apariencia. Conozca entonces el perfil de un falso profeta. No se limpia por dentro. Por dentro está lleno de robo y desenfreno. También lo dijo Jesús. En Lucas 11:39 le dijo a los fariseos que eran religiosos, pero falsos religiosos de la doctrina del Señor. Pero por dentro estáis llenos de juicio, llenos de robo y de maldad. Y le dice, apartaos de mí. A mucha gente le va a decir, ¿cómo le va a decir? Apartaos de mí. Así. Ahí están las uvas agrias. Ahí están los falsos líderes. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde estaba la maldad? En su interior, en lo que ellos hablaban, porque de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y si estaban llenos de maldad, ¿qué decíamos del domingo de Génesis? ¿Qué dice Génesis? Que la otra visión que Dios ve, hay una visión que Dios ve, era mucha la maldad. Miró la tierra y era mucha la maldad. Que su designio de sus pensamientos, todo proyecto de sus pensamientos, toda idea de sus pensamientos era de continuo el mal. Hay un distintivo especial de los falsos profetas, de los falsos maestros, hermanos. Juan 8:44, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice en Ezequiel 28? ¿Qué dice que el diablo dijo en su interior cuando se rebeló contra Dios? ¿Qué dijo? Subiré a lo alto. Que Dios ha dicho. No. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quiere él? ¿Qué busca el falso profeta? Ocupar el lugar de Dios en minúscula. Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quieren ser reconocidos como dioses. ¿Ya no ha escuchado usted a alguno de ellos llamarse Jehová Junior? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio. Está hablando del diablo Jesús. Y esta es la otra característica de los falsos profetas, hermanos. Que es muy común que usted dice, pero empezó bien, pero ahora ya no es el mismo. Porque tienen esta común característica los falsos profetas, los falsos maestros. Dice que el diablo, hablando de Jesús, dice que él fue homicida. Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida al principio y no se ha mantenido en la verdad. ¿Quiere conocer un falso profeta? No, puede empezar bien, citando la Biblia incluso, pero paulatinamente, lentamente la va dejando la verdad de lado. No puede permanecer en la verdad, porque la verdad lo descubre a él. Él tiene que imponer de a poco, lentamente, sus propias ideas por encima de la palabra de Dios. ¿Cuánto podemos decir amén? Guarde eso en su corazón. No se ha mantenido en la verdad. Este personaje que yo mandé al grupo, que dice que tiene otros valores espirituales cambiados, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Esa es otra característica de las uvas agrias o los líderes falsos. Van cambiando los valores de la Biblia, lo que es común para todos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es amargo, lo que es dulce, los gustos de Dios, van haciendo pasar lo amargo por lo dulce, y así vamos. Pasan la luz por las tinieblas por luz. Tienen esta naturaleza, no se mantienen en la verdad. Cuando habla mentira, sigue hablando Jesús, los falsos profetas que hablan mentira. ¿La mentira puede tener algo de verdad? Esa es la peor mentira, hermanos. El diablo le decía a Jesús, ¿algo de verdad? Sí. Todas las citaciones que hizo el diablo fue con algo de verdad. Una verdad 90% y 10% de mentira. ¿Sigue siendo verdad o mentira? Mentira. Sigue siendo mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Así que otra cosa que sabemos de los líderes, falsos líderes, profetas de Satanás, falsos maestros que tienen otra característica, ¿cuál es? Su naturaleza nunca cambió.
nosotros vamos participando en la naturaleza divina. Amén, hermanos. Somos partícipes de la naturaleza divina, en la santidad, en el temor a Dios. Nuestra naturaleza va cambiando, pero ellos nunca cambiaron la naturaleza como Jesús la define, como los puercos, como el perro que vuelve a su vómito. Tiene esa naturaleza de perro, tiene esa naturaleza inmunda en su interior. Su naturaleza nunca cambió. Otra cuestión, hermano, para que usted conozca un falso profeta. Ellos no dan conocimiento escriturario. No dan. Lucas 11:52 dice el Señor. Allí el Señor habla de que los falsos profetas, los profetas del diablo, odian el conocimiento. ¿Va a guardar eso en su corazón? ¿Por qué ellos odian el conocimiento? Les estropea el negocio. Cierta vez fui a un lugar invitado por el pastor. Yo ya había llegado hace poco a ese lugar. Y el pastor me dijo: quiero que prediques en el anexo allá. Digo: no, pastor, no se apresure. Conózcame bien. No. Allá tú predicas. Cuando terminé, yo le dije a mi esposa, digo: este no me invita nunca más a predicar. Justamente. Después le dijo a mis hijos, ¿sabe qué le dijo a mis hijos? Que yo enseñaba muy profundo. ¿Característica de quién? Un falso profeta, un falso maestro. Que él no enseñaba así a la gente. Que yo enseñaba muy profundo, que a él no le servía. Porque él iba dando a la gente lo de a poquito, dice. ¿Por qué le dan poco a la gente conocimiento? ¿Por qué le dan poco? Manipulación. Brujos en los altares. La brujería consiste en 3 cosas: manipulación, intimidación y búsqueda de control. En el país de los ciegos, usted sabe cómo sigue el dicho, ¿no? No quiero ofender a nadie, que a alguien le puede faltar una vista. Ellos no dan conocimiento. Lucas 11:52 dice el Señor: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! ¿Quién tenían que enseñar la ley al pueblo? Los intérpretes, los sacerdotes y los levitas. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis. ¿Por qué no entraban ellos? Porque odiaban el conocimiento. El conocimiento te deja sin escape. O entras o cerrás en la llave del conocimiento. Habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Y por eso viene lo que viene. Dice: o sea, mi pueblo pereció por... Pero acá, en Isaías, dice otra cosa. Y el pueblo, porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo pereció. Pero Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Así que el líder, ¿qué hace? No te eleva en conocimiento. Él te va a distraer con otras cosas. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. No le dan conocimiento al pueblo, porque el pueblo sin conocimiento es manipulable. Tienen avaricia, otra característica, hermanos. Vaya anotándola. Si usted ve que en ese lugar hay un falso profeta, tiene esa característica, salga corriendo, hermano, por amor de Dios. Corra por su vida. Amén. Recuerden los ángeles que le dijeron Corre por tu vida. corre por tu vida, escapa por tu vida, corre. Corre hasta el monte. Tienen avaricia. 2 Pedro 2:15. Abandonando el camino recto. Así que ellos iban por el camino recto. ¿Vio de entrada cómo nacen? A cantidad de gente que yo conozco y que seguía antes, que ahora salieron del camino recto. Y yo sé en el momento exacto cuando a veces salen del camino recto. A veces lo escucho y digo: salió del camino recto. Abandonando el camino recto, se han extraviado. Pero ese extravío, ¿es voluntario o usted dice que es por ignorancia? Es voluntario. Es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque ¿qué tienen adentro? Avaricia. La avaricia ya nació en ellos. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, quien amó el pago de la iniquidad, de la maldad. ¿Por qué Balaam se torcía y quería torcer el brazo de Dios, de la voluntad de Dios? Por el dinero, por la recompensa. Que Dios nos guarde de la avaricia, hermanos. Amén. Amén. Las uvas agrias y líderes
profetas del enemigo tienen avaricia en su corazón, no combaten la avaricia. Nadie está libre de avaricia, pero la Biblia dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Y ahí están las uvas agrias, los líderes uvas agrias, trasladando al pueblo uvas agrias, buscando lo material. Tenemos que buscar lo material, pero todo en su justa medida, hermanos. Amén. Porque Jesús dijo, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, porque no se preocupen por esas cosas. Los gentiles tienen preocupación por esas cosas, pero ustedes no son como gentiles. Porque el Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. El Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Son astutos y usan artimañas engañosas del error. Efesios 4:14 dice que no corramos por cualquier viento de doctrina. Porque hay maestros, falsos maestros, que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, por la astucia de los hombres que por las artimañas engañosas del error seducen a las almas. Así que son astutos. ¿Qué es un astuto? Es hábil para engañar. Amén. ¿Quiere conocer un profeta de Dios? No es hábil para engañar. No es hábil para engañar. El otro es hábil para engañar. He trabajado con líderes hábiles para engañar. Astutos, hermano. Y Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces, más astutos que los hijos de la luz. ¿Sí? Y resulta que ahora los hijos de las tinieblas, ¿a dónde están? Muchas veces en los altares. Y la gente no discierne quién es un hijo de la tiniebla y quién es un hijo de luz. Efesios dice, nosotros éramos hijos de las tinieblas, mas ahora somos hijos de la luz. Por lo tanto, dice Efesios, continúa la Biblia enseñándonos, dice, andad como hijos de luz. Amén. No basta con decir que soy hijo de luz, tengo que andar como hijo de luz. Dejemos las tinieblas atrás, que Dios nos ayude, hermanos. Son astutos, atraen, provocan fascinación, son expertos seductores, dice, artimañas del error. Quiere decir eso, que son expertos seductores, seducen a los nuevos. Son como los mormones. Los mormones andan cuando ustedes hacíamos una campaña evangelística en la calle. ¿Saben quién pasaba por cerca de la campaña? Usted dice, ¡ay, casualidad! No, ellos pasaban para ver quiénes se entregaban a Cristo, quiénes estaban abiertos a la religión. Entonces ellos después los seguían y sabían dónde habitaban esas creyentes. Y estos hacen lo mismo, son expertos en seducir a las almas nuevas, porque ¿qué pasa con el nuevo? Es manipulable, no sabe, no tiene conocimiento, no tiene base. Se han ido algunas personas nuevas de este lugar que precisaban estar en este lugar y no en otros lugares, a ministerios que solo van por lo profético, por lo no sé qué más, y la unción y profética y los nombres de los demonios y no sé qué más, y se van a ese lugar y te dice, ¿por qué? Fueron seducidos por los falsos profetas. No te dejes seducir tú, por amor de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Tienen avaricia, son astutos, son envidiosos. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín. La envidia puede llegar a matar. Y los falsos maestros tienen esa característica. Han seguido el camino de Caín. Y allí habla de que ellos decidieron seguir ese camino. No fue de casualidad que entraron por ese camino. Han seguido el camino de Caín. Dice también otra característica, hablando con arrogancia y vanidad, seducen hasta lo que hace poco, con deseos carnales, mediante deseos carnales, los que hace poco habían escapado de los que viven en error, de los nuevos. Los seducen con artimañas. Vamos a sacar ahora una foto del cuerpo entero. Y ahí usted puede definir la foto de un cuerpo entero. Si aparece este señor que está acá adelante, dice, ¿es la foto de él? Perfecto, falso profeta, váyase a este lugar. O tal vez se vea usted en esa imagen. Ahora no le gustó tanto, Ahora no le gustó tanto. Segunda de Pedro dice, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice,
Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán, ¿está saliendo la foto o no? Completa. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, no las ideas de la Biblia, sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los salvó. Esto les atraerá una rápida condenación. ¿Cómo será la condenación de los falsos profetas, de los falsos maestros? Rápida. Muchos, ¿cuántos le seguirán? 2:2 de 2 de Pedro. Muchos le seguirán en su vida viciosa. ¿Qué tienen? Vicios. Y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, ¿sigue apareciendo la foto? Ambición de dinero. Los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación no se tarda. Los espera a ellos. La condenación los espera a ellos sin remedio. Pues desde hace mucho tiempo ya están sentenciados. No es que van a juicio, ya están bajo juicio de Dios. Ya están bajo maldición del Señor. 2 Pedro 2:10. Dios castigará sobre todos los que siguen deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor. ¿Quién es la autoridad del Señor? La palabra de Dios. Son tercos y atrevidos. Ya no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Esos hombres son como los animales que no tienen entendimiento. O sea que nunca nacieron de nuevo, no tienen entendimiento. Viven solo por instinto. Se guían por los instintos como los animales. Y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de las cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo. Ellos traen sufrimiento ¿a quién? Sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. ¿A quiénes harán sufrir? Ya se imagina usted. 2 de Tesalonicenses también respalda esa palabra de que ellos hacen sufrir a otros. Dios les traerá sufrimiento sobre ellos también. Es justo pagar a Dios, de parte de Dios, con tribulación a aquellos que os atribulan. Es justo pagar con sufrimiento a aquellos que le causan sufrimiento, a aquellos que quieren ser la vid verdadera, ser uvas del paladar del Señor. Son gente, se creen felices, divirtiéndose con los placeres del momento. 2 de Pedro 2:14 sigue diciendo su foto o manifestando su foto. No pueden ver a una mujer sin desearla. A veces cometemos ese pecado, sobre todo los varones. Podemos cometer ese pecado. A veces tenemos ojos extraviados. Pero no puede ser de continuo. Amén. Tenemos que tener disciplina en nuestros ojos. La integridad empieza por disciplina en nuestros ojos. Amén. ¿Cómo he de mirar yo a una virgen? Dice Job, en el 31 de Job. Ellos no pueden mirar a una mujer sin desvestirla, hermanos. Esa es la idea. Que Dios nos ayude, hermanos. Se creen felices. No se cansan de pecar. ¿Pecamos nosotros a veces? Sí. Si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso. Pero no vivimos en pecado. Amén. Tenga cuidado. Si usted es vid agria, va a vivir en pecado. Que Dios nos ayude. Seducen a las almas más débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados para la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías. Y con vicios y deseos humanos seducen a las almas, a los que a duras penas habían logrado escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Versículo 21 de 2 de Pedro 2:21. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. En ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerca bañada
a revolcarse en el lodo, en el seno, en el cieno. ¿Tenemos la foto? Amén. ¿Sigues a un profeta del diablo? ¿A un profeta falso? ¿O un falso profeta? ¿O un profeta que va a producir uvas agrias? ¿Estamos libres? Por amor de Dios, ¿estamos libres? Amén. ¿Todavía tienes duda de mí? Amén. Analiza cuando llegues a casa. Analiza cuando llegues a casa. Amén. Escúchalo de nuevo. De lo contrario, te voy a mostrar también que las uvas agrias no son solo culpa de los falsos profetas que forjan uvas agrias, los falsos maestros. Ellos forjan uvas agrias. También hay corazones corrompidos que por sí mismos forjan uvas agrias. Entonces vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. El Señor repetiría las uvas agrias de hoy. El Señor repetiría la misma pregunta. ¿Cómo esperando yo que mi iglesia diese uvas dulces, cultivadas por mí? Uvas dulces, lo contrario a la agria. Uvas cultivadas por mí, no uvas silvestres. Uvas que maduran. ¿Qué es madurar? Un sinónimo de madurez. Crecimiento. Que son dulces. Perfección. Perfección. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Madurez. Y allí Pablo nos dice, yo creo que fue la pluma de Pablo, hay dudas si fue Pablo o no fue Pablo, fue la pluma de Pablo para mí, que en Hebreos 5:12 vas a darnos cuenta que no es culpa de los falsos maestros, es culpa de los corazones corrompidos. Nuestro corazón puede ser tan corrompido que se puede apartar y elegir ser uvas agrias. Porque Dios no obliga a nadie a seguirle. Todo tiene que ser por amor. El Señor repetirá la pregunta, ¿qué esperando yo? Como decía en Isaías, ¿no? ¿Cómo esperando yo que mi iglesia diese uvas agrias? Un montón de gama de bendiciones. Vamos a ver que tenemos como iglesia hoy, tenemos un montón de gama de bendiciones, como si fuésemos esa viña del Señor, también con un montón de cuidado. Y tenemos mucho más privilegio que incluso que el pueblo de Israel allá en los comienzos, allá en Isaías. Estamos mucho más bendecidos con la gama de bendiciones. Dice Pablo en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, les escribe a los hebreos, después de tanto tiempo, ustedes necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces repetimos las cosas más sencillas de la vida cristiana? Como perdonar. ¿Deberíamos seguir hablando de perdón acá? ¿A esta altura? Yo creo que no. De que tenemos que amar al hermano. Pero ¿vio qué son esas personas? Corazones con gusto agrio. Agrio. Uvas agrias. Ustedes necesitan, dice que vayamos, ustedes necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Perdonar, que hay que amar, que sin santidad nadie verá a Dios. Dice, pero el alimento, leche, eso es leche, las primeras enseñanzas de Dios, es leche para Pablo. Lo hace una figura de la leche. Dice que la leche es para los niños, pero no para personas adultas ya. Debiendo de ser ya maestros, de tanto que escucharon, pero Pablo tenía la necesidad de, dice que el alimento sólido a un bebé, usted le da alimento líquido de comienzo, pero después tiene que empezar a darle algo más sólido. El alimento sólido, ¿para quién dice Pablo que es? Para los que han alcanzado. Hay que alcanzar, ¿qué cosa? La madurez. ¿Quién aparece allí? ¿Quiénes son las que nunca maduran? Las uvas agrias. Así que los que alcanzan madurez, esos ya no son uvas agrias. Alcance madurez, por amor de Dios. No haga que su pastor esté siempre continuamente repitiendo las cosas de niño, espiritualmente hablando. Que Dios nos ayude, hermanos. Seamos la uva de la viña del Señor. Porque dice Pablo que el alimento sólido es para 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes nunca maduran? Las uvas agrias. 6:4. Porque es imposible que una vez fueron, ¿se acuerdan de la viña del Señor? Como ha sido cercada, despedregada, un lagar, una torre, un montón de bendiciones, ¿no?
Y Dios dice, ¿cómo? Esperando yo que diese uvas. Da uvas silvestres. Ni Dios explicaba. Claro que estoy hablando de lo absurdo, por supuesto. Pero hoy, ¿no pasa lo mismo con la iglesia? Mire la cantidad de bendiciones que dice allí Hebreos 6:4 y vea su corazón corrompido si no está allí. Si es uva agria o uva dulce. Dice, porque es imposible que una vez fueron iluminados. ¿Qué es lo que ilumina? Y gustaron del don celestial. ¿De qué está hablando? Justamente de eso, de algún don. No va a haber gente allá con dones que se va a quejar delante de Dios. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, que habla ya, aquel día, que gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y asimismo, dice el 6:5 de Hebreos, capítulo 6, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Y qué más? Y los poderes del siglo venidero. ¿De qué está hablando? Tal vez de una sanidad, de un milagro, de alguna respuesta sobrenatural. ¿Alguna vez recibimos algo de parte de Dios? Amén. Yo creo que todos. Amén. Y recayeron, la apostasía, sean otra vez renovados para arrepentimiento. La uva de la viña del Señor, Hebreos 6:7. Porque la tierra, ¿cuál era? Ahí tenemos la definición de la uva de nuestros días, la uva dulce, la uva que produce la viña del Señor, cultivada por el Señor, una uva madura, una uva cultivada con Dios y que no es silvestre. Y una uva que le cae bien al sabor en la boca del Señor. La uva de la viña del Señor, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce. Ahí la palabra clave es producir. Amén. ¿Qué le produce? Alegría a Dios, le produce contentamiento al corazón de Dios, complacencia al corazón de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que Dios nos pueda mirar como uvas dulces y decir, este es mi hijo, mi hija amada, mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Amén. Amén. Por amor de Dios, podemos nosotros escapar de ellos si somos uvas agrias. Por lo cual, si produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, la uva del Señor recibe bendición de Dios. Amén. Amén. Si usted se da cuenta que es uva agria, salga de allí. Pero si se da cuenta que reciba la bendición de Dios. Amén. El recibo que Dios le firma por su palabra de que usted tiene la bendición de Dios. Pero las uvas agrias, dice 6:8 de Hebreos, la que produce la tierra, póngale, en vez de la tierra, póngale las uvas, que en vez de producir uvas de la viña del Señor, son uvas silvestres, que no maduran, que no son cultivadas por Dios, producen espinos, abrojos. Es reprobada por Dios, está próxima a ser maldecida. ¿Y su fin cuál será? Será quebrada. ¿Por qué está próxima a ser maldecida? No. ¿Por qué está próxima a ser maldecida? Dios está esperando que las uvas agrias, si estamos allí en ese lugar, nos arrepintamos. Porque si no lo hacemos, estamos reprobados por Dios si estamos uvas agrias. Pero todavía no estamos reprobados, pero no contamos con la aprobación de Dios. Pero Dios dice que su fin nos está esperando. Dios está esperando que la gente, muchas uvas agrias, se puedan convertir y venir al camino correcto del Señor. Amén. Claro que sí. Las uvas agrias dice que, y su fin es ser quemada. Todavía no estamos quemados. Todavía mientras hay vida, hay esperanza. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿No es lo mismo que Jesús dice en su palabra? ¿Cómo? Yo me imaginaba, ¿no? Ahora es para imaginarnos, parafrasearnos con nuestra imaginación. Dice que Jesús dice algo en Apocalipsis, dice que a los tibios, ¿qué va a hacer el Señor? Los vomitará de mi boca. Eso está en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
¿Qué hará el Señor? ¿Alguna vez quiero que haga la prueba? Cuando haya una vid, usted coma una uva agria. ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Aparte que la va a escupir, te vomitaré de mi boca. Aparte que si nosotros ponemos una uva agria, ¿qué hacemos? El sabor agrio, ¿qué hace? Ya se queda fea. Muy caras feas. ¿De qué habla eso, hermano? Repugnancia que le damos a Dios. Sí, el sabor produce repugnancia. ¿De qué habla así? Un gusto amargo. Amargo. Carácter. Carácter. Los creyentes, espero que no estemos ninguno de allí, tenemos carácter agrio para Dios. Y somos llamados, somos mucho más bendecidos que el pueblo de Israel, iluminados, gustamos del don del Espíritu Santo, dones espirituales. Dice que a cada uno le fue dada por lo menos un don. ¿Qué más? Gustamos de la buena palabra. Porque dice la Biblia y sigue hablando Dios en esa palabra que dice que la tierra que muchas veces recibe la lluvia, ha recibido la lluvia de la palabra de Dios más de una vez, continuamente. Y en vez de producir hierba verde a los que le trabajan, produce espinos y abrojos, agrio, carácter agrios. ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? Y Dios está esperando por eso. No quiere a nadie vomitar de su boca, pero a los tibios, a los agrios, Dios los vomitará de su boca. ¿Podemos orar a Dios pidiendo misericordia? Amén. ¿Podemos orar a Dios? Señor, ayúdame a hacer la viña del Señor, porque tengo más privilegio que allá el pueblo de Israel. Mucho más. Tenemos la Biblia. Todo el canon escriturario está en nuestras manos para hacer uvas agradables al Señor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la iglesia, antes el pueblo, pero ahora tenemos la idea de Dios en este tiempo, la iglesia, uno a los otros para ayudarnos, para exhortarnos. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, mientras tanto veamos que el día se acerca. Tenemos la iglesia, la idea divina del Señor, de forjarnos como iglesia. Tenemos al Espíritu Santo en la medida que el antiguo pueblo de Israel no lo tenía. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en forma permanente. Amén. Tenemos la gracia de este tiempo. La gracia dice que abunda el pecado y nos quejamos que abunda el pecado. Pero la Biblia nos olvidamos que la Biblia dice sobreabunda su gracia. No hay disculpa para nosotros en ser uvas agrias. Tenemos la predicación de palabras en todos los ámbitos, en cantidad de plataformas. Basta abrir un celular, poner en contacto con el celular y hay plataformas de conocimiento como nunca antes. El conocimiento en los últimos días va a aumentar, pero somos la iglesia más superficial de todas las generaciones. Seguimos siendo uvas agrias. Y Dios se preguntará, como se preguntaba ya, ¿cómo? ¿Cómo? Miren, ni Dios se explicaba. Estoy hablando del absurdo, por supuesto. Dios sabe por todas las cosas. Pero Dios dice, es inexplicable. ¿Cómo? Provisionando tanta cosa. Todavía siguen produciéndose a sí mismos uvas agrias. Escuchando a los falsos predicadores, los falsos maestros. ¿Por qué los escuchan? Porque les gusta comer la comida enlatada. Porque no nos gusta ir a la palabra, a la fuente de vida. Tenemos el manual de vida en nuestras manos, hermanos. Pero como no lo leemos, como no lo escudriñamos, seguimos forjando uvas agrias. Y a todo dicen amén. Pero también no es culpa de los falsos profetas. Hay corazones que la lluvia de Dios le va a mandar lluvia de palabra. ¿Sí o no? ¿Se ha visto o no? Sí. Y la gente no cambia. Y la gente elige seguir siendo uvas agrias. ¿Qué somos delante de Dios? Yo me pregunto. Yo hice mi análisis. Ya tengo el contexto de los falsos profetas. No estoy siguiendo a un falso profeta o un falso maestro. Usted hágase la misma pregunta. ¿Estoy siguiendo a un falso maestro? ¿Me va a producir uva agria? ¿Me va a llevar por el materialismo? ¿Me va a llevar por el orgullo? ¿Me va a llevar por la vanidad? ¿Me va a llevar a atraer al pecado? El otro te va a llevar al alejamiento del pecado. Vamos a hacer uvas agrias o uvas dulces que agradan al paladar de Dios. Las uvas agrias serán
serán literalmente escupidas por el Señor. Los tibios, las uvas agrias. Porque el carácter agrio de los creyentes de hoy, antes éramos tinieblas. Pero ahora, dice Efesios, sois luz en el Señor. Y luego dice el consejo de la palabra de Dios, andad como hijos de luz. Amén. Amén. No basta hablar lo bueno, hay que practicar, ponerlo por obra. Nos ponemos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que ayudes en nuestras vidas, Señor, a examinarnos y a examinar a cualquiera de nuestros hermanos o amigos que puedan estar siguiendo a falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros de la verdad. Señor, que lo están llevando por el espíritu de error, Señor. Tenga piedad, tenga misericordia, que tu palabra corra y sea glorificada, alumbrando el entendimiento de muchos. Guárdanos, ayúdanos a guardar en nuestro corazón, como María, tu mamá, Señor, la mamá de Cristo, la cual dice que al escuchar al Maestro Divino, ella guardaba las cosas en su corazón. Ayúdanos a no tirar, Señor, a no menospreciar tu palabra. Señor, si alguno de mis hermanos o mi propia vida hay un carácter agrio, Señor, Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a degustar y, Dios mío, forjar en nosotros uvas dulces que traigan satisfacción a tu paladar divino, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esas dulces uvas de la viña del Señor. Oh, Dios mío, que haya complacencia en la vida, como halló la vida de tu Hijo amado Jesucristo, el cual miraste y dijiste, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ayúdanos a hallar complacencia en tu boca, oh Dios divino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, derriba todo argumento contrario, Señor, a la predicación, toda altivez, a la exaltación y a la exposición de tu palabra, para que podamos saber a ciencia cierta si somos uvas dulces o uvas agrias, si estamos siguiendo a profetas de Dios, voceros de Dios, porque el vocero tuyo tiene una consistencia, Señor, tiene una particularidad, Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Señor, que podamos deducir quién es tu portavoz, Señor. Porque hay muchos portavoces del infierno, Dios. Guárdanos como pueblo, guárdanos como iglesia, guarda a mis hermanos, aún aquellos que son niños en la fe, guárdalos, Padre. Y si alguno de nosotros está en camino de ser perfil de uvas agrias, Señor, que tu palabra, que es alumbrera nuestro camino, alumbre nuestro caminar, y hasta donde llegue nuestra voz a partir de esta plataforma de YouTube, Señor, que tu palabra haya consistencia y vida para producir donde hay muerte. Produzca vida, Señor, produzca arrepentimiento, Señor, antes de que el día venga grande y terrible de Jehová venga, porque viene juicio sobre esta tierra, Señor. Los eminentes maestros de la mentira y el error están, Señor, pululando por todas partes. Ayúdanos a escapar, Dios mío, de los lazos del error y de la mentira, Señor, que el enemigo está usando en este tiempo. Va a tratar de posible, si posible, engañar aún a los escogidos. Guárdanos, Señor, pero tú conoces a tus ovejas y las ovejas te conocen a ti. Gracias por conocerte un poco más de tu verdad, tu palabra que es verdad. Te lo agradecemos en Cristo, Señor. Y cualquier problema en el cuerpo, Señor, cualquier salud, cualquier necesidad de salud de nuestro cuerpo, visítanos con tu gracia, oh Dios. La palabra dijiste que sería confirmada con las señales que la seguían. Confirma tu palabra con señales en el cuerpo, Dios. Envía sobre nuestros cuerpos, Señor, la bendición de lo alto, Señor. Vigora nuestros huesos, porque tu palabra dice, el que teme a Jehová y se aparta del mal, tú serás medicina para su cuerpo, refrigerio para sus huesos. Padre, aplica tu medicina para sus cuerpos y refrigerio para sus huesos. Te lo pedimos en Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Gracias.